Emisor Podcasting. I like your music very, very much because you give space to the listener. A modo de epígrafe, abro comillas. Tu música hace espacio a quien escucha. Puedes entrar y vivir ahí. Cierro comillas. Björk a Arvo Pärt. Despiertas en la mitad de la noche. Tienes taquicardia. No sabes si el corazón te va a explotar o es una crisis de pánico. Logras dormir un poco y cada vez que despiertas de un salto no te decides si entonces es peor enloquecer o morir. Consultas para salir de la duda. Te explican. Si fuera un asunto del corazón tendrías fatiga y tienes todo lo contrario, andas como un trompo. Algunas noches despiertas igual, un desarreglo del ritmo del cuerpo. Ya lo llamas angustia, porque así lo nombró el experto, aunque no tengas una idea sobre eso. Piensas, la angustia es un animal bravo. Le cuentas a alguien por teléfono y te preguntas si despertaste a quien duerme a tu lado cuando tenías miedo. Dices que no quieres molestar. Le cuentas que lo resolviste, no sabes por qué, pero se te ocurrió que un guatero y un calmante podrían servir. Un guatero y un calmante. ¿No se parece eso al amor? No es tu culpa si ya no sabes sobre ese asunto, si el amor se da, se pide o se hace. Ya no se habla de amor salvo para evitarlo, torcerlo, hacerlo signo de modernidad, un símbolo triste. Repetimos, morimos solos. Pero no, venimos de un enlace, venimos de alguien. ¿Nos ha llamado o no? No podemos deshacernos de la idea de un abrazo. Esa idea habita en las tripas. A veces toma el traje de amor romántico, pero se trata de algo más antiguo. Es la necesidad de otro cuerpo para bajar la frecuencia cardíaca, tomar un ritmo y dormir. Creo que por eso, para dormir, necesitamos un peso encima, taparnos. Pero ¿a quién podría importarle tu insomnio y tu angustia en todo este desastre? Salvo que la ruta que desquicia el corazón y que se parece mucho a la ruta del duelo no sea solo una cosa tuya. La ruta de la pandemia en sus primeros meses es un buen ejemplo de lo que la pérdida de un mundo, de un amor, de un orgullo nos hace. Momento 1. Negación y ansiedad. La ansiedad sirve para negar el agujero. Se decía, por ejemplo, aprovechar la cuarentena, terminar lo pendiente, educación en línea. ¿Cómo aprovechar esta situación para aprender algo nuevo? Creación de la masa madre. Muchos niños estarán aprendiendo a través del computador. ¿Cuál es el código de la reunión Zoom? ¿Para cuándo es el trabajo? ¿Están mandando mucha tarea? ¿Están mandando poca tarea? Lamento tu pérdida. ¿A qué hora es la reunión? Deben seguir yendo a clases, no deben ir a clases. Acusación constitucional al ministro. Teletrabajo, masa madre, reinvéntate. No use mascarilla, use mascarilla. Se notificaron 35 personas fallecidas, la cifra de 202 fallecidos. Hemos llegado hoy día a los 10.000 fallecidos. Los fallecidos son adultos mayores. El fallecido tenía una enfermedad de base, entonces no importa. No sabemos exactamente cuántos fallecidos hay. No se queden en pijama, estén activos. Los países más avesados, tengan sexo en línea, fiestas clandestinas, muy poco clandestinas. Quizás ya no se sabe ser clandestinos hoy. Todo es posible, salvo la angustia. Se escondieron debajo de una cama cuando se dieron cuenta que serían detenidas al participar de una fiesta clandestina. Momento 2. Síntomas. Aumentan las denuncias de violencia intrafamiliar. ¿Qué es un hogar? ¿Cuánto mide un hogar para que sirva como hogar? Según Google, se dispara la búsqueda de las palabras insomnio y no puedo dormir. Suicidios a la baja. Dicen que la cercanía con la muerte liga a las personas. Otros piensan que cuando el desastre externo es mayor, cancela al interno. La soledad, el encierro y la falta de interacción cara a cara con otros han traído consecuencias en la salud mental. Demanda de atención psicológica en alza. Alcohol, mucho alcohol y ansiolíticos. Pandemia de salud mental, otra frase invasiva. Por ello se cree que las prolongadas cuarentenas pudieron influir en que las personas se automedicaran con diazepam, clonazepam, rabotril, entre otros fármacos. Tras décadas aparece la palabra hambre. Algunos temen volver a la normalidad estaba enferma. Momento 3. Punto de inflexión. Angustia tentándose con la nostalgia. Ya no se aprovecha la cuarentena. El cuerpo no responde. Las cuentas diarias de muertos en televisión eran un momento importante del día. Luego vino la anestesia. Los muertos pasan a ser solo una cifra. Poco más de 1 millón de personas han perdido la vida. Las guerras, primero por los respiradores, luego por las vacunas, ya no se sabe si corresponde ponerle comillas a la expresión guerra. Las metáforas y las guerras en el siglo XXI son confusas. Lee sobre Italia. Daniela Tresi, enfermera italiana, se ahorca en el hospital. La enfermera Silvia Lucheta se arrojó al mar.
Los misioneros saverianos en Parma se contagiaron y se encerraron. Rezamos, enfermamos y morimos, dicen. Lloras, aunque sea un país que nada tiene que ver contigo, quizá porque te preguntas qué vieron las enfermeras y porque tú no sabes rezar. Es posible que la forma italiana de narrar la pandemia te conmueva más que la norteamericana, porque recuerdan a Dios y su ausencia. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Y aunque digas que nada tienes que ver con la religión, piensas en algo que leíste de Cioran y lo compartes. Nunca perdonaste a Dios que no existiera. La sensación es estar en aguas abiertas, sin la posibilidad de encontrar la justa cadencia para nadar. Se traga agua, se pierde el ritmo. La angustia busca un dique que contenga un abrazo, un calmante, un guatero. La angustia es peor que el miedo, es el horror a lo abierto, a lo que no tiene nombre, es el pánico, ataque de pánico, pánico social, cosas muy presentes en nuestra época. Mal que mal, hace rato que dejamos de entender el mundo. El pánico busca refugio en la nostalgia o en el miedo, busca un pasado mejor o un chivo expiatorio a quien culpar. Mejor tenerle miedo a algo nítido que a algo difuso. La nostalgia es buscar calma en la infancia, por supuesto que no en la tuya. La infancia es un sueño del paraíso perdido antes de la conciencia de muerte. Las promesas de paraísos se basan en el recurso de la nostalgia. En las situaciones sin perspectiva y de impotencia, el pasado que nunca existió es una tentación. Ejemplo 1. Make fascismo great again. And we will make America great again. Ejemplo 2. Pegarte un amor que no lo es. Ejemplo 3. Asustarte con la arritmia de tu corazón perdido y buscar no sentir. La psicohigiene que no tolera la angustia y te dice borderline te ayuda con eso. Pero entre la pena y la nada, ¿qué prefieres? Buscar cualquier salvavidas puede terminar en una pesadilla. Eso es muy claro en el amor y en la política. Si digo que la angustia es un punto de inflexión, es porque es el momento en el que hacer compulsivo ya no salva más y aparece la tentación de refugiarse en la nostalgia. Pero también puede ser el momento de las preguntas. A veces, para no ahogarse, lo que funciona es dejar de patalear, dejar de hacer con ansiedad, dejar de buscar culpables. La presión en el pecho puede convertirse en una interrogación. ¿Qué es la distancia social en tu cama? ¿Y qué es un hogar, una herencia, las vacaciones, un trabajo? ¿Qué es una vida vivible? La angustia es la bisagra entre el océano y el desierto. Sigo acá a Esquirol. El océano es la inmersión, es fundirse en la palabra redonda, total, es el consuelo ante la muerte, ser uno con el todo. Mientras que en el desierto no hay disolución, hay muerte. Ahí la palabra no es totalitaria, sino apenas una sombra o una carpa que acoge en la precariedad. El desierto representa la precariedad de la condición humana y la precariedad es la que da sentido al amparo. Una religión puede, tanto como un amor, una política o una palabra, volverse océano, pero como escribió Freud, el origen de la religiosidad, es decir, de lo que nos liga, es en el desierto, en el desamparo. ¿Qué te pasa? Intentaré ser concisa. Hay algo universal en el pesar. Tu árbol en la noche del insomnio no te pertenece y te asusta. Como un vestigio, el árbol se yergue como evidencia de la vida contra sí misma. Si lo actual se triza producto de una catástrofe exterior o interior, que a veces son lo mismo, se raja un velo de la realidad y es posible intuir lo ominoso e impensable. Retorna lo reprimido, el desastre de la historia, la tuya. Es como si el pasado viniera a cobrar las cuentas, sobre todo a la idea de soberanía y progreso. Cortocircuito del presente. Irrumpen todas las edades del mundo vueltas a una pila de escombros y el burdel de nuestras fantasías útiles colapsa. Estás parada en un exterior inaudito, en la soledad de una experiencia intransmisible. La distancia en la cama es rotunda. La experiencia puede ser psiquiátrica, mística, terrorífica. La tesitura es personal. Solo sabes que la mediocridad de las medidas recomendadas en tu tiempo no está a la altura de esta interrupción del presente. Pero no exagerar. Si te pierdes, canta. Ahí tienes un ritmo. It may not always be so, and I say, and if your lips, which Leí esto. Perder el ritmo es como saber las notas de la canción, pero no ser capaz del placer de canturrear.
Por alguna razón confiamos más en saber las notas. Se nos ocurrió que saber sobre las medidas de las cosas era un medio adecuado para dominar el mundo. Pero la angustia es la señal de que en lo esencial no dominamos nada. Los niños cuando tienen miedo a veces se tranquilizan cantando. Como los rituales y mantras, el canto es un retorno que orienta en el caos y da la sensación de familiaridad. El hogar no preexiste, se hace. Es como trazar un círculo, escriben Deleuze y Guattari. Un círculo es una especie de barrera contra el caos. Podemos salir y volver a entrar para no disgregarnos. Una canción es un hilo para retornar, pero distinto a la nostalgia que busca el primer hogar, porque al círculo no hay para qué volver por las antiguas entradas. Se pueden crear otras. La canción es un ritornello, es decir, un pequeño retorno. Es el coro al que se vuelven las melodías. Si es un pequeño retorno es porque no se vuelve a lo idéntico, sino que es posible regresar bajo la potencia de lo diferente. Basta de buscar el origen perdido. Ritornello en la existencia pueden ser los hitos, piedras y huellas que nos ubican, pero no atan. Son hilos para andar, como un movimiento cuya inteligencia desmonta la repetición. Eso puede llamarse ritmo, el paso de un medio a otro, de la noche al día, de lo inorgánico al orgánico, de una pérdida pasar a otra cosa. Pero no toda cadencia es ritmo. El tam-tam militar, por ejemplo, es binario, una repetición de lo idéntico. Quien canta su mal espanta. Quien canta, su mal espanta. Quien canta, se canta. El canto expresa una particular conexión con el mundo. Su riqueza no es argumentativa, sino que sintoniza con la textura de las cosas. Cantar es una forma de pensar, un diálogo auténtico, dice Esquirol, es como un canto a dos voces. Nos decimos el mundo y nos decimos a nosotros mismos, en un decir que es pensar. Pensar juntos es mucho más que un simple intercambio. Es contacto y compañía que dice, celebra y al mismo tiempo nos protege del mundo. Hay momentos difíciles en que transamos el ritmo por informaciones que nos alejan de lo sensible. De algún modo, se habla como se ve y como se toca. La palabra que da proximidad tiene la justa distancia del respeto. Es como la canción, un hilo que hace relación, porque su distancia crea una diferencia. Dos términos y un vínculo. Hace al otro y nos hace. Hay fuerzas que destruyen la proximidad. Nietzsche advirtió el proceso que tendría cabida en los próximos siglos, la nihilización, cuya etimología da una pista extraordinaria. Nihil como composición de dos palabras, ne hilum, es decir, sin hilo. El hilo cortado es un fracaso en la relación, por lo tanto, de la diferencia. Lo contrario de una relación es la indiferencia, tanto en el sentido de lo homogéneo como de indolencia. El nihilismo puede tomar la forma de vacío y sinsentido, pero también la forma del sinsentido de lo lleno que trae, por ejemplo, la información invasiva, los conocimientos impersonales transmitidos sin acogida hacia quien se enseña, hacer de todo lo que se mueve una categoría inmóvil. ¿Cómo resistirse? La distancia psicológica es un hilo. Es una distancia que no es reclusión interior, sino que una separación de lo que invade, ya sea de la sensación de sinsentido y sin futuro, tanto como de lo lleno y aplastante que puede ser la actualidad. Para poder pensar se requiere tiempo. No se necesitan explicaciones ni grandes sistemas cuando el corazón pierde el ritmo, sino que poder velar lo que al mundo quedó desnudo, para no desvelarse. Velar, : estar sin dormir, atento, aunque sin vigía, dice la poeta Nadia Prado. Hay una solidaridad entre leer y velar y cantar. Leer no es descifrar, leer y velar no son formas de poder, no se descifra nada. Hay cosas que son un así nada más, como el amor. Abro comillas. ¿Qué razón puede haber para amar? Ninguna. Solo la infinita y estremecedora posibilidad de sorprenderse y que en un hueco del corazón aloje, de regreso, algo de calor. Cierre comillas. Ritornello. Esta vez los hijos fueron tu canción, pero tu casa, tu árbol, tus hijos no te pertenecen. Sí su llamado. Fuiste a dormir con ellos para sentir su olor y seguir el ritmo de su corazón. Fue una acción desesperada. Lograste dormir, pero con miedo. Pero el ritmo te llegó de otra manera. Fue más bien su llamado, al que respondiste no como se responde a una demanda intratable,
sino cómo se responde a la vulnerabilidad que compromete. Stay down.